Buenas tardes, bienvenidos a nuestro hospital, el programa institucional del Hospital Gabriel Peláez Montoya. Nuestro tema para hoy es la drogadicción. Para esto nos acompaña el doctor Juan Carlos Bustamante, él es el psicólogo de nuestro hospital. Doctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Clara? Bien, doctor. Pasemos a hablar del tema de hoy, además muy importante para nuestra comunidad, que es sobre la drogadicción. Contémosle a la gente qué es la drogadicción. Bueno, la drogadicción pues es una situación o digamos en estos momentos es una enfermedad que pueden vivir muchas personas a partir del uso, el consumo o digamos el abuso desmedido de una sustancia en específica. Encontramos desde la nicotina con el cigarrillo hasta otras drogas pues que son un poco más clandestinas y más desde la parte de la ilegalidad. Pero es una afección que tiene el individuo a partir de un uso reiterado de una sustancia X o Y, que genera un deterioro en las relaciones físicas, en las relaciones familiares, en el contexto social, en la apariencia, en muchas áreas del ser humano. Bueno, ¿qué tipos de droga normalmente son las que consumen, pues, o las más conocidas que consumen las personas en situación de drogadicción? Bueno, primero me gustaría como definir un poquitico lo que es el término droga, ¿cierto? Según la Organización Mundial de la Salud, la droga es cualquier tipo de sustancia diferente a la comida que ingrese al cuerpo y genere una alteración, ¿cierto? Entonces las alteraciones pueden ser físicas, neuronales, emocionales, todo eso que vaya a ingresar al cuerpo pues va a generar de alguna u otra forma pues un cambio, y ese cambio va a ser considerado droga. De ahí sacamos a la comida porque la comida obviamente va a generar unos cambios en nosotros, ¿cierto? Emocionales, físicos, pero tenemos que sacarla de ahí y desligarla porque finalmente es algo mucho más natural. Muy bien. Dentro de la droga, pues para hablar de los consumos también hay que entender cómo empieza también como esa parte del consumo. Pues hablamos de que hay una diferencia grande entre lo que es una droga y un medicamento, ¿cierto? Cuando hablamos de medicamento, tiene unas condiciones. Por ejemplo, el medicamento lo envía el médico. Entonces el médico te dice, te tomas esto. Te da un tiempo específico de consumo, una posología, es decir, te dice tantos días te vas a tomar este medicamento y tiene un fin terapéutico. Pero cuando hablamos de pronto del consumo de sustancias o de drogas, pues vemos que eso no se cumple. Entonces encontramos que primero el médico no la receta, ¿cierto? Segundo, no tiene una finalidad terapéutica, es decir, calmar o cambiar algo, ¿no? Y tercero, no tiene un tiempo definido de uso y de consumo. Entonces vamos a ver que hay una diferencia grande entre las dos. Cuando vemos entonces esto, encontramos que los consumos y los usos dependen mucho de las zonas donde nos encontremos, ¿cierto? Entonces tú vas a encontrar que, por ejemplo, en algunos otros países las drogas sintéticas van a ser más comunes que, por ejemplo, acá. Acá, por ejemplo, en Jardín encontramos que hay un uso o un consumo de lo que yo me he podido evidenciar en las consultas por psicología. Hay un uso alto de marihuana, hay un uso alto de cocaína, o también encontramos un uso alto de lo que conocen como bazuco, ¿cierto? Que son como las sustancias que más se encuentran, además de muchos pegantes en los que está el popper y otros pegantes pues que están ahí, que generan una alteración fuerte en la parte física y en la parte cognitiva y emocional de las personas. De pronto, tocando ese tema, doctor, sobre los medicamentos, que cuando pasa a ser una adicción a medicamentos también, de pronto, que también se da, y que no es como porque el médico la alargue, sino que realmente porque la persona decide tomarlos y buscar algo más en eso. Pues empezamos, esa pregunta es muy interesante, pero empezamos con algo, y es con el uso del medicamento sin una prescripción médica. Empezamos desde ahí. Ejemplo, no, yo me estoy sintiendo muy ansiosa, entonces me voy a X medicamento. Es que a mi vecina le funcionó tanto ese medicamento, entonces yo me lo voy a tomar, ¿cierto? No es que lo hagamos de maldad, sino que no todos los organismos van a funcionar igual y no todos tenemos lo mismo, a pesar de que de alguna u otra forma resentamos algo similar. Entonces, cuando empezamos desde ahí, cuando empezamos a ir a tomarnos
el ibuprofeno cada tanto, o a tomar los antigripales, o que hay personas que toman antigripales todas las semanas, casi pues día por medio más o menos antigripales, pues eso genera un proceso de, digamos, de dependencia hacia algún medicamento, porque vamos a encontrar personas que dicen, es que si yo no lo consumo, si yo no me tomo esa pastilla todos los días en la mañana, yo no funciono. Entonces desde ahí empezamos con un uso y una adicción a ese tipo de medicamentos que, como le decía al principio, pues puede que sean legales, pero también van a generar unos efectos secundarios si no sabemos utilizarlos de una forma adecuada. De pronto, doctor, hay personas más susceptibles que otras a de pronto caer en estas, digo yo, como a que ese medicamento o las drogas como tal se evidencien más en su cuerpo, en su comportamiento que en otras. Que tengan más predisposición al consumo. Sí, hay personas que van a generar mucho más predisposición. En estos momentos las edades de consumo han empezado a disminuir bastante, casi que drásticamente han empezado a disminuir. Si bien antes encontrábamos que el inicio del consumo era en la adolescencia, ahora encontramos que el inicio es la niñez, ¿cierto? Entonces ya a menos de 14 años encontramos niños consumiendo. Entonces vamos a ver que hay una predisposición. ¿Desde dónde se empieza a ver? Muchas veces de contexto familiar, cómo es la relación con mis hermanos, cómo es la relación con mi familia, cómo es ese proceso de acompañamiento que yo puedo llegar a tener dentro de mi casa, y otros trastornos que están asociados. Por ejemplo, encontramos que muchas de las enfermedades psiquiátricas, ¿cierto?, tienen una predisposición alta para el consumo de sustancias, una vez ya que la tenemos. Encontramos que muchas de las personas con dificultades en el entorno familiar, laboral y social, pues generan también mayor predisposición al consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque es una forma de disminuir algunos síntomas que ellos encuentran, que no es sana, de disminuir muchas situaciones emocionales que pueden estar viviendo. Entonces vamos a encontrar una predisposición mucho más grande en ese grupo poblacional de menor edad. Bueno, doctor, pasemos entonces a hablar de pronto sobre la drogadicción como una enfermedad. No es como que es algo de un momento y ya, sino ya como una enfermedad. Bueno, hay algo que hay que tener en cuenta, y es que hasta hace muy poco realmente era un delito. O sea, una persona que era drogodependiente o que era consumidora, pues realmente estaba incurriendo en un delito grave y podría ser judicializado. Cuando empezaron a ver mucho más el trasfondo de la situación, se dieron cuenta que era un problema de salud pública, que va alcanzando incluso a nivel mundial pues cifras bastante altas de consumo y de incidencia en personas cada vez más jóvenes. Entonces, a partir de eso y de muchas políticas que empezaron a trabajar, se decidió tomar el asunto como un evento de salud pública y como una enfermedad para que esas personas pudieran ingresar a un tratamiento y pudieran tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo funciona el tratamiento, por ejemplo, en la ESE Hospital? Nosotros ahora estamos en un proceso a nivel municipal de una construcción de una ruta de atención que no solamente involucra al hospital, sino a todas las fuerzas públicas, digamos, del municipio. ¿Por qué? Porque hay que entender que el consumo es algo multifactorial, es decir, hay muchos factores que están influyendo en que una persona consuma. No es solamente la parte de la salud física o de la salud mental, aunque es transversal a todos, algo pues curioso. Pero por ejemplo, una persona que no tiene un proyecto de vida desarrollado, una persona que se siente sola, una persona que no tiene qué hacer, ¿cierto? Llegar un viernes en la noche y decir no tengo qué hacer, no tengo amigos, eso influye también en el consumo. Las pocas garantías de pronto laborales, hay muchas cosas que empiezan a generar pues como una predisposición a ese consumo. Entonces, o hacerlos más vulnerables también. Más vulnerables. Entonces es una ruta de atención que se ha trabajado, que se empieza a trabajar de forma multisectorial. Desde el hospital tenemos una ruta de atención en estos momentos. Puede empezar por médico general o puede empezar por la unidad de servicios amigables. La unidad de servicios amigables funciona los lunes, desde las 8 de la mañana hasta las 12, hasta las 12 de la tarde, sí. Y de 1
a 4, pues a las 4 ya se cierra el espacio. ¿Por qué es bueno hacerle como una publicidad? Porque si usted tiene menos de 24 años, o sea, entre 14 y 24 años, usted es joven y tiene un problema, por ejemplo, de farmacodependencia, usted puede acudir ahí de forma gratuita para empezar un proceso de atención. Ahora, si decide mejor iniciar por la parte médica, también se puede empezar el proceso desde ahí, entendiendo que, como me preguntabas ahorita, es un evento de salud, pues la EPS debe subsidiar el tratamiento al que la persona decida someterse y que de alguna u otra forma el médico avale en ese proceso de desintoxicación que pueda llegar a vivir. Bueno, hablando también sobre este tema, importante entonces que los jóvenes del municipio sepan que existe la unidad de servicios amigables acá en nuestro hospital y que pueden consultar, pueden acercarse, pedir su cita o llamar, que además es completamente gratis, porque muchas personas pensarán que entonces entonces le cuenta al uno, al otro, se dan cuenta o no. Es totalmente confidencial, es gratis, es un buen servicio, entonces para que hagan uso de él también. Sigamos hablando, doctor, sobre el tema y hablemos sobre qué tipos de consumo hay. Bueno, el consumo se da de dos formas, ¿cierto? O la adicción, la necesidad del consumo se da de dos formas. Hay una que es física y hay otra que es psicológica, más o menos así. La física primero es cuando el cuerpo de alguna u otra forma me lo pide. Es tan fuerte la necesidad que tengo que el cuerpo se habitúa a un consumo, entonces necesita ese consumo para poder hacer muchas cosas, ¿cierto? Cuando hay una adicción psicológica, pues no necesariamente tiene que haber un condicionamiento del cuerpo, es decir, que el cuerpo me lo pide, sino que hay una sensación que de alguna u otra forma yo intento repetir, que es incluso una de las situaciones más complejas de romper en el consumo. Por ejemplo, una persona que consume alcohol puede llegar a decir que quiere dejar de consumir alcohol, sin embargo, dentro de todo lo que está consumiendo, él se siente, entre comillas, bien, ¿cierto? En ese orden de ideas, el empezar a dejar el consumo desde ahí es un poco difícil, a pesar de que tiene un montón de efectos secundarios que van a afectar su salud, por la necesidad de intentar repetirlo. Entonces a eso se llama adicción psicológica, cuando yo quiero repetir una situación que he vivido. Cuando yo necesito repetirla porque mi cuerpo me lo pide, es una adicción física. Dentro de ello vamos a encontrar unos tipos, por ejemplo, cómo empieza uno a consumir. Entonces tenemos el consumidor experimental, es decir, el que de alguna u otra forma escucha y dice, bueno, voy a empezar a consumir porque siento esto, ¿qué será? ¿Qué me dirán? ¿Cierto? Que es la ventana donde se abre como toda esa situación, toda la dificultad. Luego viene otra parte y es el consumo social, cuando ya empiezo a consumirlo con los amigos, cuando ya empiezo a hacerlo en lugares públicos. Luego viene el consumidor funcional. Entonces lo vamos a encontrar muchas veces en las fincas cafeteras, que uno lo escucha con muchos pacientes, en las charlas con la comunidad, y es esa persona que si no consume, no funciona, pero si consume, funciona bien. Pero entonces vuelve el problema, cuando no tiene, entonces hay un deterioro grande en esa persona. Y luego encontramos el consumidor disfuncional, que es ya cuando encontramos incluso personas en situación de calle, ya que tienen robo, ya generan un montón de comportamientos disruptivos que ya van afectando incluso a la familia. Entonces esos son los tipos de consumo que vamos a encontrar más o menos. Bueno, también hablemos un poco sobre como las consecuencias que trae el consumo realmente en el cuerpo y en la parte psicológica también. Bueno, dentro de todas las sustancias pues van a haber muchos efectos físicos. De hecho, hablar de efectos físicos casi que sería hablar de cada sustancia, pero dentro de todos los efectos que vamos a tener, uno de los más tangibles, es decir, de los que nos parecen más reales, es que la persona que consume usualmente se vuelve mucho más lenta. Es decir, tiene un daño a nivel neuronal que le genera un retroceso en sus habilidades cognitivas superiores: percepción, atención y memoria. Listo.
Cuando encontramos eso, entonces encontramos personas que son más lentas para hablar, son más lentas para caminar, son más lentas para pensar, y eso los genera un desequilibrio frente a la vida. Si yo voy a empezar a hacer un proyecto de vida, o tengo un proyecto de vida, o tengo un negocio, pues si yo consumo voy a ser mucho más lento para poder procesar la información que está a mi alrededor, es decir, lo que tengo que hacer. Entonces muchas veces encontramos que tienen problemas de insuficiencia en esa parte, o si no, tienden a tenerlos mucho más adelante, porque también vamos a encontrar la persona que probablemente va a decir, no, yo tengo un amigo, un conocido que consume y es totalmente normal y funcional. Sí, es real, sin embargo, eso va a traer una cuenta de cobro después, ¿cierto? Y va a tener ese problema neuronal que tenemos desde ahí, pues neuronal no, ese problema, digamos, en la información, en el procesamiento de la información que podemos tener como desde ahí. Muy bien. ¿Qué otros problemas puede tener? Hay un problema muy grave, a mi modo de verlo, y es, por ejemplo, una droga que es muy común es la marihuana, y muchas veces no se le da como la importancia y la rigurosidad para hablar del tema frente a los efectos que puede llegar a tener, ¿cierto? De pronto, doctor, frente a eso hay muchos mitos o muchas creencias de porque es una hierba que se supone que es natural, no afecta al organismo o no afecta el comportamiento a largo plazo. De pronto aclarar un poquito eso también, que mucha gente pensará que porque es una matica no va realmente a deteriorar ni la salud ni la forma de llevar pues su vida. Lo que pasa es que, o sea, los medicamentos de alguna u otra forma vienen también de un origen natural. Si usted empieza a ver las partes, por ejemplo, la diferencia entre lo químico y lo natural, entre comillas, pues yo creería que no es tan abismal realmente. Mire, si usted analiza su cuerpo, tiene un montón de materiales químicos. De hecho, su cuerpo tiene oro. Pues no es que usted va a encontrarle oro a una persona y se va a volver rico con ella. Pero todos tenemos algo de los materiales en nuestro cuerpo. De igual forma, las plantas también van a tener unos, digamos, unas cadenas, unos enlaces, van a tener todo un componente químico que va a estar ahí. Por ejemplo, la marihuana es un cannabinoide. Cuando hablamos de que es un cannabinoide, ya estamos hablando de un compuesto químico que la está respaldando a ella. Y ese compuesto químico pues va a generar un efecto en el cuerpo, que es muchos de los dilemas en los que entramos con los jóvenes. Por ejemplo, una cosa que uno escucha mucho en la calle es que el cigarrillo es el que da cáncer, pero la marihuana no da cáncer, ¿cierto? No, ambos dan cáncer. Pues ambos, si se ingresan de la forma, pues, fumados, pues van a generar un cáncer en uno. ¿Por qué? Porque va a entrar un humo, hay mayor predisposición, entonces va a haber un problema grave desde ahí. ¿Qué problemas puede llegar a traer? Por ejemplo, la marihuana o las sustancias psicoactivas son la puerta de entrada o, digamos, la forma en que se abre la puerta grave de las enfermedades psiquiátricas, es decir, las esquizofrenias, los trastornos esquizoides, esquizotípicos, esquizoafectivos, todo lo que tiene que ver con la parte psicótica, que son, digamos, de alguna u otra forma, donde se presentan las alucinaciones, donde se presenta un deterioro del comportamiento un poco fuerte a partir del consumo de algunas sustancias, ¿cierto? Vamos a encontrar que hay personas que probablemente van a consumir toda la vida y de pronto no le van a dar, pues no va a tener como ese tipo de dificultades. Pero también vamos a encontrar el otro lado, de las personas que con una, a la 100, a la 20, a la 1000, ¿cierto? Ves que consumen, pues van a empezar a despertar ese tipo de enfermedades. ¿Por qué? Pues si me permiten trato de explicarles algo un poquito extraño, pero nosotros los seres humanos tenemos dos estructuras, la estructura psicótica y la estructura neurótica. Cuando hablamos de esas dos estructuras, nosotros no sabemos en cuál de ellas estamos, hasta que hay un evento que nos detona y nos coloca en la parte psicótica, ¿cierto? Si nosotros estamos en esa estructura, como te decía ahorita, puede ser que a la primera vez, a la segunda, a la 1000 veces que yo consuma, puede empezar a despertar algún tipo de esas enfermedades psiquiátricas, desde la parte psicótica, o también desde la parte neurótica. Entonces es un llamado de atención para darle de alguna u otra forma la relevancia a ese tipo de situaciones
y entender también los efectos que esto puede traer para nosotros en el día a día. Bueno, doctor, ¿cómo identificar un drogadicto, una persona que está consumiendo? De pronto alguien tiene en su familia una persona y está interesada en saber algunos síntomas o señales de consumo en su familia. Pues yo pensaría que uno de los síntomas del consumo son los cambios de los hábitos. Pues yo tengo un chico en la casa que venía de esta forma, hacía eso y hacían las cosas de cierta forma, y empezar a generar un cambio grave, pues ya uno dice ahí, bueno, algo está sucediendo. Sin juzgar, pues mirar un poquitico como los amigos, sin juzgar por las apariencias, porque muchas veces las apariencias engañan, pero uno sí se va dando cuenta de algunos cambios del comportamiento que lo van llamando la atención. No sé, empezar como a tener muchos cambios fuertes en la alimentación. Ojo, hay que tener en cuenta que en las edades, digamos, de la juventud, muchas veces van a haber esos cambios de alimentación y no tienen que estar siempre anclados al consumo de sustancias. Y lo otro es como mirar mucho la parte de las normas, cómo están ellos con la norma, si se están acoplando a ella o no, ¿vale? Porque va a ser mucho como esa posibilidad de empezar a ver qué es lo que está sucediendo con mi hijo, con mi hija. ¿Qué otras cosas podemos encontrar? Usos de gotas que no se las han recetado el médico, ¿cierto? En algunas ocasiones, pues algo que yo he visto es el uso desmedido de lociones, pero también encontramos personas que se las echan, pues, y no tiene nada que ver con el consumo. O, como te decía, de pronto el grupo de amigos, que es tal vez uno de los factores más influyentes dentro del consumo de sustancias. Bueno, ¿qué hacer de pronto cuando ya sabemos que una persona de nuestra familia o un amigo o alguien cercano a nosotros está consumiendo? ¿Qué debe hacer esa persona o qué paso seguir? Bueno, lo primero, Clara, yo creo que es acompañarlo. Pues una persona que entra en un proceso de consumo necesita un buen acompañamiento, estar ahí, relacionarme bien, ¿cierto? Que mi familia me esté apoyando para que de alguna otra forma, digamos, pueda sobrellevar ese impasse que está viviendo o esa situación que está viviendo. Tratar de ofrecerle ayuda, por ejemplo, desde la parte del hospital, ¿cierto? Sería una buena opción, siempre y cuando el paciente así lo decida. ¿Por qué hago esa claridad? Porque cuando te decía ahorita que cuando hablamos del consumo de sustancias, hablamos de una enfermedad, pues es si el paciente también de alguna otra forma está dispuesto a empezar un proceso como esos. ¿Por qué? Si tú tienes fiebre y no quieres venir al hospital, ¿cómo te vamos a obligar a que vengas? ¿Cierto? Entonces es muy importante pasar a partir de esa situación, ¿cierto? De que podemos tener una atención, podemos tener una intervención, pero también acompañando a esa persona para que de alguna u otra forma él pueda empezar a tomar esa decisión. Una forma también de empezar a ayudarle, aunque suena un poco contradictoria, es empezar a colocar normas dentro de la casa. Mire, uno de los criterios de consumo más fuertes o de que ayudan al consumo se llama vida parasitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que no hace nada. Entonces encontramos un joven, un ejemplo que se me ocurre acá, un joven que estudia en la jornada de la tarde. No sé si todavía hay jornada de la tarde acá, pero vamos a colocarlo así. Empieza en la jornada de la tarde. Toda la mañana la duerme más o menos hasta las 9, 10 de la mañana, o incluso más tarde. Se levanta, desayuna, se va, sale a caminar, vuelve a las 12, almuerza y se va para el estudio. Estudia, si estudia, a veces encontramos que no estudian. Regresa a la casa, deja los útiles donde, pues, en la mesita donde los deja, luego sale y se va, regresa a eso de las 12, 1 de la mañana y continúa la rutina. ¿Qué está haciendo ese joven en el día? Entonces, si usted se pone a ver, pues las rutinas que tiene no son muy acordes para lo que de pronto él pudiera necesitar. No hay como una lineabilidad entre lo que él debería empezar a hacer, ¿cierto? Y no hay unas responsabilidades que finalmente eso va a generar una afectación muy fuerte en ese tipo de diagnósticos. Entonces es muy importante mirar esa parte de las normas y el acompañamiento familiar.
Bueno, doctor, hablemos un poco de pronto de las actividades extracurriculares que pueden ayudar a que los jóvenes estén enfocados de pronto en actividades, como decía ahorita, y alejarse o estar menos vulnerables a una situación de drogadicción y de consumo. Bueno, las actividades extracurriculares pueden ser variadas, ¿cierto? Podemos encontrar desde la escuela de música, podemos encontrar actividades como las que ofrece la Casa de la Cultura, como las que ofrece de pronto la parte deportiva del municipio. Todas las actividades extracurriculares que uno pueda encontrar son benéficas en ese tipo de sentidos, pero una parte importante que de pronto sí es bueno resaltar es el tiempo con la familia. Mire, ¿por qué le hago como esa claridad? Porque muchas veces uno encuentra que dentro de la dinámica familiar, pues por las dinámicas también económicas, uno encuentra que papá y mamá tratan de estar ahí, pero no tienen un tiempo adecuado con ellos. Entonces, la forma de influenciar es muy poquita, es muy corta. ¿Por qué? Porque no tienen como ese tiempo de calidad, como esa profundidad que de pronto el amigo que pasa más tiempo con ellos sí la va a tener, esa capacidad de influir, de incidir en lo que el otro va a empezar a decidir. Entonces muy importante es como eso, como ese tiempo familiar que de alguna u otra forma no se tiene, ese tiempo de escuchar al hijo, esa actividad de ir a jugar con su hijo, con su hija, de ir a escucharla, de ir a montar en bicicleta, de ir, en fin, de hacer un montón de actividades que pueden haber acá, que incluso no necesitan mucho dinero y tampoco necesitan pues como un tiempo exacto, pero sí que le pueden ayudar a usted a generar mejores vínculos familiares, mejores vínculos relacionales con su grupo familiar. Es como además crear dentro de la familia unas costumbres también, donde usted se dé cuenta qué está pasando con sus hijos de pronto. Si lo que decías que de pronto las dos personas de la casa trabajan, entonces de pronto poner que la comida todos estén juntos, puedan hablar de lo que les pasó en el día, tratar de pasar momentos en familia realmente. Eso, generar como lazos afectivos. Por ejemplo, una sugerencia buena sería uno tener un solo televisor en la casa, pues incluso esa es económica. ¿Por qué? Porque le permite a usted de alguna u otra forma que cuando vayan a ver televisión darse cuenta qué está pasando con sus hijos, comer juntos, por ejemplo, muy buena esa estrategia, porque uno se da cuenta más o menos qué sucede con ellos, qué le está pasando. Si usted lo ve comiendo de mala gana, sabe que algo está pasando. Si usted lo ve distraído, sabe que algo está pasando, ¿cierto? También se dan cuenta cómo se está sintiendo usted y eso le ayuda a que usted también esté más tranquilo o más tranquila en esa misma dinámica familiar y le puede ayudar como un factor protector para el mismo consumo. De pronto, doctor, hablando ahora sobre el consumo que se realizaba o una vez o 100 veces o 1000 veces, ¿cuándo se puede considerar que una persona es drogadicta? ¿O solo con un consumo es una persona que entra a ser drogadicta? Pues yo pienso que si tú ya necesitas repetirla por X o Y motivo, ya hay una situación compleja ahí. Como te decía al principio, hay un tiempo, por ejemplo, hay unos que experimentan y en la experimentación simplemente lo dejan ahí. Es un consumo experimental. Hay otros que deciden consumir mucho más. Ya ahí empezamos a hablar de un abuso y empezamos a hablar de un uso desmedido, ¿cierto? Y ya lo empiezan a hacer de forma reiterada. Entonces, no es que mi cuerpo me lo pida. Entonces vas a encontrar el que dice, es que yo cuando quiera puedo dejarlo, que es bastante común. O es que yo simplemente lo consumo porque sí, porque se siente muy bien. El problema es que cuando lo vas sintiendo, cuando lo vas haciendo, cuando vas consumiendo y lo vas haciendo de forma reiterada, tú no te estás dando cuenta, pero ya emocionalmente estás dependiendo de ese consumo. Por ejemplo, vamos a encontrar consumidores de marihuana, que es como la droga que más se habla, que van a necesitarla incluso para poder dormir. Ya ahí hablamos de una necesidad física que te produjo el consumo reiterado. Entonces, hablar de que hay una drogodependencia, pues es muy relativo, es dependiendo del uso también que ellos vayan dándole al mismo consumo, ¿cierto? No sin dejar claro que consumirlo una vez, consumirlo 20 o consumirlo mil veces puede ser igual de peligroso, pues como en ese mismo proceso. Puede generar un montón de enfermedades psiquiátricas, puede generar un montón de enfermedades físicas
y un montón de situaciones familiares bastante complejas y complicadas. Bueno, para hablar de pronto a las personas, los padres de familia, amigos, sobre la prevención, ¿qué hacer para que esto no pase? Para que sus hijos o sus amigos o sus familiares no caigan en un consumo de drogas. Bueno, yo creo que generar espacios de relación como más adecuados, más tranquilos. Limitar un poquitico el uso de consumo de pronto en las reuniones familiares y sociales. Yo alguna vez en un taller hacía una pregunta y era, ¿cómo empieza uno con el alcohol? Entonces les preguntaba, ¿qué necesita uno para hacer una fiesta de 15? Entonces me decían, la comida, la quinceañera y el alcohol. Entonces me decían, casi que con eso, nosotros en la cultura que tenemos, generamos una fiesta. Lo otro ya viene por añadidura. Pero entonces uno se daba cuenta como desde la misma casa, desde la misma familia, empezaban a cotejar ese tipo de consumos. Por ejemplo, no, denle uno que uno no le va a parecer nada, no, con uno no pasa nada. Y empezamos de ahí con ese proceso de consumo de forma reiterada, ¿cierto? O empezamos a sentir un montón de cosas asociadas al consumo. Lo empezamos a juntar, ¿cierto? Entonces, fiesta igual a consumo de alcohol. Es que si no hay alcohol no es buena la fiesta. Entonces esos son imaginarios que desde la misma familia empezamos a introyectar. Luego eso del alcohol pasa a otras cosas. Entonces ahora encontramos que los jóvenes tienen otro tipo de consumos. Por ejemplo, entonces si no hay popper no es una buena fiesta. Si no hay marihuana no es una buena fiesta. Entonces simplemente lo que ha cambiado es el objeto. Pero nosotros desde la misma familia empezamos a construir ese mismo consumo, ese mismo uso. Con prácticas como la que te decía, si no hay alcohol en una fiesta, no hay fiesta. Es no verlo como algo socialmente aceptado, entre comillas, entonces tratar de no incentivar esas maneras de celebración o de consumo de algún tipo de... Claro que sí, porque igual vas a encontrar entonces el joven que te va a decir, es que yo fumo, ¿por qué? Porque mi mamá fuma, porque mi papá fuma. Y empiezan a aceptarlo desde ahí, y nosotros muchas veces como padres empezamos a generar ese tipo también de mecanismos para que ellos empiecen a repetirlo. Entonces también es pensarse un poquitico eso. Vea, había una propaganda en el Reino Unido hace bastantes años en los que había una mamá que hacía un montón de cosas, un papá que hacía un montón de cosas y el niño repetía exactamente lo mismo. También mostraban una mamá que iba fumando, la niña iba fumando. Un papá que golpeaba, una niña que golpeaba, y todo se empezaba a replicar y a volver a repetir. Entonces es un llamado también a empezar a romper esos ciclos que nosotros tenemos y esa forma en que nos relacionamos con el mundo. Porque a partir de esa forma de relación con el mundo, a partir de esas cosas que nosotros socialmente empezamos a aceptar, pues va a haber un cambio en la forma en que vamos a ver el mundo, aceptar las cosas o no aceptar las cosas, y vamos a generarle más problemas o menos problemas a esas nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros. De pronto, doctor, acá un poco sobre como lo que hablábamos ahorita también, como cuidados o algo respecto de pronto al dinero que se le da a nuestros hijos para comprar sus útiles o las cosas que necesitan para el colegio, o su lonchera o el desayuno o el mecato pues del día en el colegio. De pronto hacer un uso más adecuado o más restringido de eso, que puede generar también de pronto que los muchachos tengan mucho dinero, llevar de pronto a eso, o un control más acertado en ese tipo de cosas. Tú me llevas a otro tema. Mire, muchas veces las falencias emocionales no se pueden llenar con cosas económicas, porque eso no va a compensar en ningún momento. O sea, si yo me voy solamente a darle y a darle cosas a mi hijo porque tal vez no puede estar físicamente tanto tiempo ahí, o porque, digamos, pasan un montón de situaciones en la vida, la cotidianidad, en la que me impide a mí tener una relación adecuada con mi hijo, con mi hija, pues tratar de suplirlo con dinero no es una buena opción, porque entonces vamos a empezar a verle el valor, ¿cierto? El costo de las cosas, pero no el valor de las cosas, y empezar a no manejar, digamos, de alguna otra forma, el sentido de pertenencia por lo que tenemos. Eso es un punto importante. Lo otro es que sí, las drogas se tienen que comprar,
Si hay un joven con un poder adquisitivo muy alto, pues obviamente va a tener una facilidad mucho más alta de empezar a consumir. Entonces es también limitar un poquitico esa cantidad de ingresos que pueda llegar a tener. Pues un joven no debería tener tanto dinero, al menos no como para darle un uso, digamos, desmedido, tener lo justo, lo necesario, ¿cierto? Darse gustos también, ¿cierto? ¿Por qué no? Los gustos son importantes, pero cuando manejan una cantidad de dinero muy alta, pues obviamente va a haber una capacidad adquisitiva mucho mayor de hacer otras cosas que en la edad que ellos van a tener les van a llamar de alguna u otra forma la atención y les va a generar curiosidad. Bueno, doctor, ¿alguna otra cosa, recomendación sobre todo para de pronto los padres o esas personas que de pronto están consumiendo y nos están viendo y quieren hacer un cambio en su vida? Asistir al hospital, a una consulta, buscar ayuda. Sobre esas personas de pronto hablemosles un poquito. Bueno, yo les diría que uno de los factores más fuertes del consumo pues es la soledad. Dentro de todo lo que estamos haciendo aquí es tratar de trabajar justamente con eso, con esa sensación de soledad, con esos sentimientos de tristeza, con esos problemas que hemos tenido desde la infancia o que tenemos ahora en estos momentos. Como tratar de menguarlos, de darle una salida diferente, al menos una salida más tranquila y un tránsito más tranquilo a esa situación. Tener en cuenta que desde el hospital hay una mano amiga, desde las instituciones municipales también hay una mano amiga que está tratando de buscar la solución y de darle, al menos de alguna otra forma, una luz de esperanza dentro de todo lo que está sucediendo, ¿cierto? Diferentes fuerzas, como por ejemplo la AAA, pues hay muchas fuerzas vivas acá que trabajan con ese tipo de población. Pero la recomendación fuerte es pensar que realmente sí puede haber un problema en el consumo. Realmente no es la cantaleta del papá, de la mamá, de las tías, del primo, no es porque al psicólogo entonces le toca hacer esto, que porque al médico le toca hacer esto, no. Realmente hay un problema, un trasfondo ahí, que muchas veces uno con la juventud no logra visualizar, porque uno piensa que no le van a pasar las cosas a uno. Entonces es tratar de darle una salida a eso, buscar ayuda, buscar las herramientas, venir al hospital para de allí empezar como toda esa intervención que puede de alguna u otra forma ayudarle en el proceso que usted de pronto pueda llegar a estar viviendo o a tener. Podemos trabajar no solamente en la erradicación del consumo, ¿cierto? No es que las políticas públicas vayan solamente a eso, porque eso va a espantar a la mayoría de las personas. Va a decir, no, es que yo no quiero dejar de consumir. Pero podemos empezar a trabajar en disminución del consumo, en metas que una persona se puede empezar a colocar, ¿cierto? Porque si usted no está contento con la forma en que está viviendo, con la forma en que está consumiendo, con la forma en que está haciendo las cosas, pues podemos empezar a trabajar justamente por eso. Hay un test de alcoholismo, yo lo recuerdo vagamente, entonces de pronto me van a disculpar, voy a tratar de hacerle las preguntas y ustedes van a ver cómo les dan, y dependiendo de cómo les den, pues tienen un diagnóstico ahí acertado. ¿Alguna vez han criticado su forma de beber, o de fumar, o de consumir? ¿Alguna vez en la mañana lo primero que ha hecho es levantarse y tomar algo de alcohol, o ir a fumar algo de lo que fuma o consumir? Lo primero. Y la otra pregunta es, ¿ha tenido usted dificultades por esa forma en que consume? ¿Se lo han criticado? Si alguna de esas preguntas le da que sí, usted tiene un problema de alcoholismo. También se lo puedo colocar en la otra arista. Si usted alguna de esas preguntas le da que sí, entonces usted probablemente tiene un problema de farmacodependencia. La situación es que busque ayuda, no solamente acá en el hospital, la AAA, en la alcaldía, hay muchas fuerzas vivas en el municipio que estamos trabajando en pro de ustedes, y no siempre vamos a llegar a una intervención intramural, es decir, a mandarlos a una parte donde los van a desintoxicar, sino que pueden buscar otras opciones que se puedan acomodar como a las expectativas de esa persona. Bueno, entonces el mensaje además es que sí se puede, que es posible rehabilitarse o cambiar, o ese modo de vida que está llevando, que de pronto o no es el más adecuado o no es el que lo lleva a un futuro positivo.
Entonces la idea es buscar ayuda en el hospital, en las fuerzas vivas de nuestra comunidad o con la familia si no desean pues de pronto buscar ayuda también en sus familiares y en sus amigos y la idea es llegar pues a estar bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por darnos toda esta información siempre tan importante para la comunidad. A ti, Clara, muchas gracias. Bueno, a todos nuestros personas de la comunidad, gracias por acompañarnos y por estar acá con nosotros en nuestro hospital. Nos vemos en nuestro próximo programa y una buena tarde.